Shalom Aleichem, amada mispaja de las quejilas de Yehoshua. Paz a vosotros, amada familia del Eterno. Soy tu ajot, tu hermana en la fe, María Félix, quien te habla desde la cabina de Radio Shalom, extensión Houston, Texas. Soy mexicana de nacimiento y vivo aquí en Houston. Si de casualidad tú estás cerca o en mi área y me quieres contactar, con gusto te atenderé. Soy una estudiante del Instituto del Ministerio de Torah, bajo la cobertura de las asambleas Alfa y Omega Incorporados, que es administrada por nuestros mentores, los amados Morim, Aharón y Araceli de Morales. También a ellos puedes contactarles en cualquier tiempo en el www.elyosoy.com. Y todas nuestras participaciones semanales o días de fiesta siempre continuamente se están transmitiendo a través de las plataformas de Radio Shalom, de YouTube, de WhatsApp, de Telegram, de Messenger y de Facebook. Agradezco en manera especial a nuestro Abacadosh por traerte a esta hermosa comunidad en donde nuestro principal objetivo es romper con la religiosidad y nuestros dos principios básicos de enseñanza son el verdadero nombre del Eterno, Jehová, y el aprendizaje, enseñanza y conocimiento de los verdaderos tiempos señalados en la escritura bíblica a través del calendario sacerdotal perpetuo que fue dado a Enoc, séptimo desde Adán, que sabemos y entendemos a través del relato bíblico que fue guardado por todos los patriarcas de la antigüedad, por los profetas, incluso por nuestro Mahoy Yehoshua HaMashiach cuando caminó en esta planicie. El calendario por el que nos regimos es solar 100%. Por eso es que vas a encontrar algunas discrepancias con el calendario hebreo que guarda nuestra amada casa de Judá. Y la más notable es esta, que nosotros hoy a la puesta del sol de este Shabbat estamos despidiendo el día 49 de la cuenta de Elomer y entramos gozosos a la fiesta de HaShabbat, ya culminando el periodo de estas 7 semanas que inició el día siguiente de Shabbat después de Pesach. La propia palabra Shabbat significa semanas en hebreo y proviene de las semanas anteriores a la subida al monte Sinaí por Moisés. Ancestralmente se celebra como un día de reposo y durante todo el tiempo de la fiesta se estudia el libro del Éxodo en el transcurso de la noche. Debido a las discrepancias en cuanto a fechas, es por eso que las comunidades de la diáspora decidieron celebrar los días festivos principales durante 2 días en lugar de uno, con el propósito de asegurarse de celebrarlos el mismo día que sus compañeros judíos radicantes en la tierra de Israel. Y aunque la tradición judía marca el día sagrado de Shabbat como un momento para la entrega de la Torah en el monte Sinaí, y cuando me refiero a la entrega de la Torah no me estoy refiriendo a todos los 5 libros de la Torah, me estoy refiriendo específicamente a los 10 mandamientos, que el cristianismo lo confunde por lo mismo de no entender los términos. Y mientras que el cristianismo marca este día como santo de Pentecostés, como el momento de la entrega en plenitud del Espíritu Santo en el monte Sión, por supuesto, nosotros sabemos y entendemos que son el mismo día, uno por el calendario lunar y otro por el calendario solar. He ahí el asunto de poder entender lo que la palabra nos habla acerca de los eventos y los cumplimientos proféticos de doble y a veces hasta triple cumplimiento en el transcurso de las edades. Y mientras nosotros que obedecemos la palabra a través de la observancia de los tiempos marcados por la autoridad solar, que sabemos es la que marca también y rige los días que vivimos,
Si te fijas, nosotros estamos viviendo el 18 de mayo del 2025 y 3 días atrás recibimos el mes. Y mañana recibimos la fiesta de Shavuot, mientras que ellos van a recibir Shavuot a la puesta del sol del domingo 1 de junio y culminarán al anochecer del martes 3 de junio. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Por qué redundar tanto en el asunto? ¿Sabes por qué? Porque es importante conocer los tiempos en los que estamos viviendo. Ya Mateo escribió por allá en su capítulo 24 del 32 al 51 y nos dio el consejo que de la higuera aprendamos la parábola. Ya cuando su rama está tierna y la hoja brota, sabemos que el verano viene, que se acerca. Así también nosotros, cuando veamos que las cosas están sucediendo, entonces sabremos que nuestro Mesías está a las puertas. Si no sabemos los tiempos en los que estamos viviendo, ¿cómo vamos a identificar a cuál generación se estaba refiriendo? Él nos los dijo bien claro: el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no van a pasar, se van a cumplir. Y así como el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente nuestro Abba en su única potestad. Él no deja a sus hijos a la deriva, no los deja en ignorancia. Él nos advierte de una manera y de otra, vez tras vez, porque Él es fiel y Él nos ama y nos quiere con Él por la eternidad. Y no de casualidad te menciona que como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Y mientras que los rabinos a menudo enseñaban debajo de las higueras por lo tanto representaban la relación de cada uno de nosotros con el Padre, de los que nos consideramos justos y correctamente ordenados, caminando en su palabra. Y así como analizaremos un poquito adelante sobre la unidad, la diversidad, la universalidad, los grandes maestros en Torah decían que los numerosos granos que contiene el higo simbolizaban precisamente la unidad y la universalidad del conocimiento del ser humano. Pero no estamos hablando de la higuera, sino sobre los tiempos que debemos aprender a guardar correctamente para agradar a nuestro Abba. No es lo mismo, y medítalo seriamente. Si en los Shamaín se decreta de que la venida de nuestro amado Yehoshua HaMashiach es el 6 de Sivan, y nosotros lo entendemos, conocemos y sabemos que es el 4 del tercer mes, siguiendo la secuencia de las fiestas y del conteo correcto, entonces, si estás esperando el 6 de Sivan, que va a caer hasta el domingo, el lunes o el martes, allá de los principios de junio, fíjate que son como 2 semanas de diferencia. Entonces te quedaste, definitivamente te quedaste. Y con esto no estoy queriendo hacer sentir mal a nadie que tenga su fe y sus firmes creencias en la amada casa de Judá, ni tampoco hacer sentir a nadie en que venga del cristianismo a engrosar nuestras filas. Pero entiende y comprende que también los padres de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana interpretaron estos tiempos como una advertencia de que nuestro amado Yehoshua es juez implacable, que si no das fruto después de tu conversión, dignos de arrepentimiento, corres el riesgo de ser condenado al infierno. Y aunque hay mucho de realidad en esa enseñanza, nosotros en ningún modo avalamos llegar al amor del Padre, al conocimiento de su bendita palabra y abrazar cualquiera de sus doctrinas por temor o por miedo, por condenación al infierno. Como escribió Fray Miguel de Guevara allá por los años de 1585 después del 1646. Que fue inmortalizado por el escritor agustino mexicano en el 1638, que nos dice:
No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiese cielo yo te amara, y aunque no hubiese infierno te temiera, no me tienes que dar porque te quiera. Pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Y créeme que es mi deseo del alma y mi oración continua de que nosotros tomemos decisión por nuestro amado Padre día con día, momento tras momento, para vivir en santidad delante de su presencia, porque créeme, no hay otro estilo de vida, no hay otro modo. Para donde quiera que voltees a ver es solo podredumbre, vicios. Aquí en la comunidad donde yo vivo, mirar a esos jóvenes que aunque les digas Yehoshua Hamashiach, Jesucristo de las naciones te ama, ha hecho todo por ti. Se les rebala como la lluvia, pero no les lava ni siquiera las intenciones para consagrarse. Y ahí a mí me toca solo sonreírles, decirles que estoy orando por ellos y continuar. Y quien conoce lo que es una alma intercesora sabe el dolor profundo del alma cuando no encuentras una respuesta. Sin duda nuestros amados Morín Morales lo han experimentado muchísimas veces, pero eso no les ha hecho desistir ni bajar la guardia. Porque los 30 años de caminar en este camino y los 7 años de obediencia abriendo esta hermosa comunidad lo comprueban y siguen al pie del cañón, día con día, hora con hora. Como Radio Shalom, la estación con el Ruach 24/7, siempre al pie del cañón. Fieles a Ezequiel 33, ahí donde te dice, tú, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oye la palabra de mi boca y amonéstales. Amonéstales. Y nuestro estudio de hoy se va a basar en Génesis 11:1 al 32, el Salmo 9, Sofonías 3 del 8 al 13 y 1 Corintios 14 del 20 al 33. Se intitula nuestra parashá Shafatehat, que transliterados significaría un lenguaje, refiriéndose al hecho de cómo Jehová confundió las lenguas de la naciente humanidad allá en la famosa Torre de Babel. Ya en nuestro anterior estudio de Parashá hablamos de Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y trataré de resumir en los 15 minutitos que me faltan alrededor de unas 20 a 25 aspectos importantes en 3 dimensiones, usando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento porque todo es una pura palabra. Y antes de iniciar, oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baharni koyamim, benatan lanu et Torah emet, de hayolam natan, de hotenu, Baruch atah Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Dios, Rey del universo, el Todopoderoso, Supremo Infinito, que nos diste la Torah. La palabra, la instrucción de verdad de tu bendita palabra, implantando en cada uno de nosotros tu vida, la vida eterna. Bendito seas por siempre, en el nombre de nuestro amado Yehoshua Hamashiach, tu misma esencia, Melech Haolam, Rey de este universo. Amén y amén. Y bien, amada mis paja, déjame decirte que a mí me parece que la Torre de Babel es un pantallazo profético de lo que va a ocurrir en el fin de los tiempos y cómo la historia de la humanidad va a terminar. Y la llanura del Sinar, ese pedacito de tierra donde se establecieron luego que salieron del arca, lo localizamos en el mapa como el actual Irak. Y este asunto de las lenguas es importante y bastante discutido, a la vez que mucho malentendido.
y utilizado erróneamente y desgraciadamente por el cristianismo en muchas áreas. Y qué desafortunado pareciera mirarse, pues después de que perdieron la inocencia del huerto del Edén, ahora están perdiendo la posibilidad de comunicarse entre unos y otros. Y en este evento, la diversidad lingüística representa lo que pudiéramos ver como una maldición causada por la desobediencia. Pero ¿qué pasaría si te digo que la multiplicación de las lenguas, más que un castigo, fue una gran bendición del Padre? Y viendo un poco de contexto histórico, hay un consenso entre los biblistas de que el relato de la Torre de Babel fue escrito en el siglo VI, antes de la era común, cuando el rey Nabucodonosor había llevado cautivo al pueblo judío a Babilonia. Pero si te pones a pensar, ¿cómo fue que fue escrito en los tiempos del exilio babilónico en el siglo VI? Si según todo lo que conocemos lo escribió Moshe Rabbeinu, que vivió como 1000 años antes. Efectivamente, según la tradición rabínica muy antigua, Moshe fue el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia, lo que se conoce como la Torá. Pero en ningún momento la Biblia afirma que Moshe haya escrito el Pentateuco tal como lo tenemos hoy. Y segundo, desde que hace mucho tiempo hay biblistas que se cuestionan la veracidad histórica de la tradición rabínica. Los consensos sobre este tema afirman que fue Moisés, de la misma manera como otros pasan a afirmar que recién se terminó de fijar al volver del exilio babilónico. Y probablemente una figura clave en esta decisión final de la compilación de los escritos fue el sacerdote Esdras. Es bien sabido que un texto sin contexto es puro pretexto, pero cuando ponemos el texto en su contexto, la cosa se pone interesante. Porque más allá de datos anecdóticos sobre lo que existen tantas lenguas en el mundo, empezamos a descubrir la ironía de este texto, su profundidad espiritual, pues la historia de la Torre de Babel nos está diciendo algo muy importante sobre la historia del pueblo. Que hablando del término hebreo Babel, es como un juego de palabras. En primer lugar, en hebreo suena como bla, 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 bla. Y en segundo lugar, este juego de palabras hebreas se puede transliterar como balal, que significa confundir, y de ahí viene el tema de la confusión de lenguas, que nos va a llevar a la conclusión de que Babel es Babilonia, que en aquellos tiempos su emperador era Nabopolassar, que se hizo famoso por construir una torre de muchos pisos llamada el Zigurat de Marduk, y que como no la pudo acabar, el que la terminó fue su hijo Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el que llevó a todos los judíos al exilio, y la gente le puso a este edificio por nombre Etemenaki, que significa la mansión de lo alto entre el cielo y la tierra. Un remedo de la Torre de Babel, que también se le hace llamar la puerta de los dioses, la puerta de entrada de los dioses. Se dice que fue decorada en forma especial para allí subir y conversar con sus múltiples dioses. Esta similitud con la historia de Babel es increíble, que da pie a que muchas otras historias nazcan, satirizando tanto mito babilónico existente. Y tal vez si hubiésemos sido algunos de esos cautivos de Babilonia, al escuchar la historia de la Torre de Babel, nos hubiese traído algo de esperanza, porque significaba que Jehová no está ajeno a la historia, ni desentiende de su pueblo, que siempre está atento, y significa también que ningún proyecto que quiera llegar hasta el cielo y ocupar el lugar que solo le corresponde al Todopoderoso Infinito va a prosperar. Por eso es que la historia de la Torre de Babel es una denuncia contra el sistema totalitario babilónico. Y cuando lo vemos así nos damos cuenta de que la intervención de nuestro Abba en todos los aspectos de la vida siempre es una bendición, nunca un castigo. La multiplicación de las lenguas destruye el proyecto vertical y restaura el proyecto horizontal de nuestro Abba. Confundir esas lenguas no fue un capricho. Jehová no tiene miedo de que el ser humano
suba hasta su presencia, ni de que construya una torre que llegue hasta el cielo. Lo importante son las motivaciones, los por qué. ¿Te acuerdas del mandato que recibió Adán y Eva y después le fue también dado a Noé? ¿Cuál fue el mandato de nuestro Padre? De que ellos tenían que extenderse, esparcirse, irse por toda la tierra. Pues bueno, cuando nuestro amado Padre les confunde la lengua, no los está maldiciendo, les está dando un regalo. La oportunidad de que cumplan con el mandato original que les dio. ¿No te parece esta una forma muy creativa en que nuestro amante Padre regresa de nuevo al ser humano, al plan original? Como dice Génesis 11:9, en Babel, el Padre confundió a la gente con distintos idiomas y de esa manera los dispersó por el mundo. Y en su segunda dimensión, ahora vamos a mirarle la otra cara de Babel, allá en Hechos 2. Cuando la historia nos relata ese derramamiento del Espíritu Santo en lo que el cristianismo lo conoce como el Pentecostés, lo que nosotros sabemos que es la fiesta de Shavuot. Y mira que si en Babel, por un milagro del Padre, decide convertir la única lengua universal en muchísimos idiomas, en Shavuot otro milagro permite que muchas lenguas puedan entenderse. El texto bíblico dice que en ese día todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar físico y en ejad, compañerismo total y absoluto, en amor filial perfecto, en un mismo sentir cuando la manifestación esa se presentó. Cuando el Ruach del Elohim vivo llenó a todos los presentes, dándoles la capacidad de expresarse en todas las lenguas. La palabra griega utilizada en este texto bíblico de Hebreos 2 es dialectos. Y la palabra describe cómo ahí se encontraban partos, medos, elamitas, mesopotámicos, judíos del Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Libia, sirenes, romanos, cretenses, árabes, lleno de judíos y prosélitos. Y en esa lista de personas están ejemplificados todas las personas del mundo. O sea, la gente de todo el mundo, conocido y existente, estaban escuchando el Evangelio en su propio idioma. Escuchaban los hechos maravillosos que Jehová estaba haciendo. Y Shavuot, lo que pasó con el derramamiento del Espíritu Santo en su plenitud en esa ocasión, es una ironía preciosísima de la contracara de Babel, porque aunque lo que pasó en Babel significó una bendición de Dios, todavía quedaba un problema para resolver, que la gente no podía entenderse. Y esto va mucho más allá de los idiomas, es un problema de la esencia del ser humano para comunicarnos. Aunque nos esforcemos, muchas veces no podemos entendernos entre nosotros. Y el derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo como persona obrando en cada vida, resuelve este problema. Y vamos a ver puntos específicos iguales entre Babel y Shavuot. Hay muchos puntos en común. En primer lugar, ambas historias, la gente está muy confundida. Allá porque no podían entenderse y acá porque los entendían perfectamente en su propio idioma. El otro punto es la cuestión geográfica. Allá en Babel era un lugar de donde son esparcidos. Acá en Shavuot todas las naciones que habían sido dispersas desde la historia de Adán y Eva saliendo del Edén, vuelven a juntarse. Pero lo interesante es que ya no se reúnen en Babilonia, ciudad que significa pecado, sino en Jerusalén, la ciudad santa del gran rey, donde Yehoshua HaMashiach acababa de dar su vida y había resucitado hacía solamente 50 días atrás. Babel y Babilonia pasan a ser historias de soberbia, historias de orgullo, historia de querer ganar fama, historia de arrogancia en todo su esplendor.
Pero en Shavuot la imagen es totalmente opuesta. Más que arrogancia, vemos a gente supremamente humilde que cree en el Galileo crucificado, analfabetos que adoraban a un profeta asesinado por el poder religioso y político de su tiempo. Esos humildes discípulos no podían hacer nada. Pero el Ruach HaKodesh, entre medio de ellos, hizo lo que nadie podía hacer, lo que era imposible. Logró que la gente de toda lengua, tribu, nación y pueblo se pudiera encontrar bajo un mismo estandarte, la de su Mashiach resucitado. En Babel todos eran iguales, pero no se podían entender. En la iglesia primitiva que recibió el poder del Ruach HaKodesh, todos son diferentes, pero cuando este espíritu los inunda, las diferencias pasan. Las culturas dejan de ser. Los milagros se dan. El abismo que produjo Babel es cubierto por la bendición que se produce en Shavuot, y el puente es el Espíritu Santo del Padre, por el cual milagrosamente todos podemos entendernos, por la cual los discípulos pasan a hablar el idioma de las otras personas. Y fíjate lo que te estoy diciendo. Ya alguien por ahí lo ha gritado muchas veces, que la lección que Shavuot nos da es muy clara. A la iglesia, a la Kehilá, al creyente le corresponde asumir todas las lenguas y todas las culturas. No se trata de hacer que la gente comprenda tu lenguaje, sino de hablarle a las personas en su lenguaje. Y esto me emociona en sobremanera, porque si nosotros entendemos esto, nosotros vamos a poder ser humildes. Y entre más conocimiento tenemos, sabemos que nuestra responsabilidad es más grande, de no de ser orgullosos, de no creernos una élite, un grupo selecto o un grupo ya salvo, de que no me mires porque eres pecador. Santo Dios de la gloria. ¿No te parece esto hermoso? Y como ya me quemé el tiempo, déjame te hablo del final de la historia, porque esto no para aquí. Ya Juan el Revelador tuvo una visión de eternidad. Puedes leerlo allá en Apocalipsis 7, donde nos dice que después de esto él vio una gran multitud, la que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaba delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blanquísimas y con palmas en sus manos, y clamando a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Si estás mirando cómo va a ser al final de todos los tiempos, todos los pueblos de la tierra dispersos en Babel y reunidos momentáneamente en Shavuot, volveremos a encontrarnos, la Kehilá, el creyente de toda tribu, lengua y nación. ¿Y sabes qué es lo más increíble y más bello de todo? Que aunque todos seamos diferentes y tengamos nuestro propio idioma, todos cantaremos la misma canción. Tal vez no sea en arameo, en griego, ni en latín, ni en español, ni en inglés, pero ¿sabes qué? Por nuestra experiencia podremos entonar el cántico de Moisés. Y no quedaremos ahí. Entonaremos el cántico del Cordero. Que esta fiesta de Shavuot no la veas como una más, ni simplemente la vivas por cumplir. Y Shabbat también es una fiesta que se nos da cada 7 días. Te voy a decir como siempre me decía mi Santa Madre: no seas tan beata, bótate la bata, tírate el pelo y sácate la trenza. Ella ya está en el descanso esperando por el bel rostro de su amado. Tengo esperanza también de disfrutarlo. Aprende, practica y vive de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh y de Shabbat en Shabbat, para que tu vida día a día sea de consagración y aprendas a vivir en una fiesta eterna, que es para donde vamos. Y síguete gozando, pueblo de Israel. Shabbat Shalom.